Hi, mi nombre es Andrea y hoy vamos a hablar sobre el proceso de descolonización de los continentes de Asia y África, que ocurrió a los finales del siglo XIX, pero sufrió un aceleramiento luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero tengo una duda, ¿qué es descolonización? Vamos a ver qué dice Google. Descolonización es un proceso donde la colonia se independiza políticamente de la nación que la domina. En este caso serían Asia y África las colonias y algunos países europeos quienes la dominan. Hola, soy Jorge, amigo de Andrea. Yo les voy a recordar cuáles fueron las colonias de Asia y África. Las colonias de Asia fueron colonizadas por las potencias de Inglaterra, Francia, Rusia, España, Japón, Holanda y algunos países permanecieron independientes. Las colonias de África fueron colonizadas por las potencias de Francia, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Alemania, Italia y España, siendo España la que menos colonizó territorios de Asia y África, porque no tenía suficiente poder económico y bélico, ya que perdió las colonias de América del Sur. Sí, ya que recordamos datos importantes, empecemos con lo principal. Las principales causas de la descolonización de los continentes de Asia y África fueron el racismo y la desigualdad, la influencia de los movimientos independentistas, la Segunda Guerra Mundial y otras guerras, y el aumento de la población. El racismo y la desigualdad son una causa de esto por parte de las potencias europeas, ya que se creían superiores a los negros africanos. La influencia de los movimientos independistas es una causa de esto, ya que surgieron movimientos independistas tales como la Gran Revolución India de 1857, que aportaron a las ideas de libertad, independencia, democracia y el surgimiento de los derechos humanos. Otra causa es la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial. Fueron causantes de esta, ya que debilitó el poderío bélico, económico e ideológico de las potencias colonizadoras. Además, algunos soldados africanos fueron llevados a combatir en la Segunda Guerra Mundial y al regresar impulsaron ideas independistas por todo lo que habían visto o experimentado durante la guerra, siendo ellos los principales promotores de la ideología descolonizadora. El aumento de la población. Vieron que su población aumentó y que las mejoras higiénicas y médicas que había en las potencias coloniales. Disminuyó la tasa de mortalidad, causando migraciones, propagando la manera más rápida ideologías y actitudes autocolonistas. Hablemos específicamente del proceso de descolonización de Asia. De 1946 hasta 1947 se independizó Filipinas, Birmania y India. Fraccionamiento de India. India se dividió en India y Pakistán. Esto provocó conflictos violentos entre hindúes y musulmanes, ocasionando 1 millón de víctimas. Esta división se dio por la religión. Entre los años de 1946 y 1954 se dio la Guerra de Indochina. Fue un conflicto colonial que se enfrentó a Francia contra el dominio de esta, que reclamaba la independencia de la Indochina francesa. En el año de 1948, Corea del Sur que le quedó a Estados Unidos y Corea del Norte le quedó a Japón, siendo hoy en día así. Entre otras independencias fueron Malasia, 1957, Singapur y Maldivas, 1960, Qatar en 1971 y Hong Kong en 1997. Hablemos específicamente del proceso de descolonización de África. En los años de 1950 y 1959 se independizaron los países de Libia, Marruecos, Túnez, Sudán, Guinea y África Occidental Francesa de forma pacífica. Otro país que se independizó de forma violenta fue Argel, que se lo denominó la Guerra de Argelia, que fue en el periodo de 1954 a 1962. Fue un periodo de lucha del Frente Nacional de Liberación de Argelia contra la colonización francesa establecida en el país desde 1830, tras la Segunda Guerra Mundial.
en la sociedad argelina empezó a crecer un sentimiento anticolonialista, y esta guerra fue apoyada por la URSS. Entre los años de 1960 y 1969 se independizaron los países de Somalia, Camerún, Costa de Marfil, Mauritania, Senegal y Gabón. Uno de los países que se independizó de forma violenta fue la independencia del Congo, que fue un conflicto entre Bélgica y la región del Congo, ya que Bélgica se opuso a una descolonización pacífica, y esto ocurrió en el año de 1960. Ahora les voy a hablar sobre las principales etapas del proceso de descolonización de los continentes de Asia y África. La primera etapa sería entre los años de 1945 y 1955. En la inminente posguerra que ofrece la primera etapa de la descolonización, se extienden los movimientos nacionalistas por parte de Asia y África, principalmente en Asia, obteniendo la independencia de la gran parte de Asia Oriente, del sur y del suroeste. Este proceso también se dio a cabo por la Conferencia de Bandung, que fue en el año de 1955 y que reunió a todos los países independientes asiáticos. Conferencia Afroasiática de Bandung se dio en el año de 1955 en Indonesia. La ONU tachada al colonialismo como mal absoluto. Los Estados Unidos y la URSS lo apoyaban. En esta conferencia se establecieron una serie de objetivos que fueron favorecer las relaciones amistosas entre las naciones africanas y asiáticas, examinar los problemas económicos y sociales de los países asistentes, analizar lo relativo a la soberanía nacional, racismo y colonialismo, valorar la posición de África y Asia en el contexto mundial. La segunda fase toma desde los años de 1955 a 1975, en la que toma forma ya el llamado Tercer Mundo. Se propagan los movimientos nacionalistas de liberación africanos, produciendo las revoluciones e independencia de los países del continente africano. Y en esta etapa se terminan las independencias y revoluciones de los países asiáticos. En la tercera fase, que comprende de los años de 1975 y 1995, a lo largo de esta etapa se terminan las independencias en los países y territorios de Oceanía y del Caribe, y finalmente la obtienen los países de Asia Central que dependían de la Unión Soviética, y así se cierra el proceso de descolonización. Ahora mis amigas van a hablar sobre el tercer mundo y los problemas del subdesarrollo y todo lo que abarca ese tema. Si tienen que hablar mucho, no. Hay que animarse. Entonces, ¿quiénes conforman el tercer mundo? Estoy investigando y los que conforman el tercer mundo es América Latina, África y parte de Asia. ¿Pero por qué se les llama tercer mundo? Se les llama tercer mundo porque hacen parte del grupo de los países que tienen economía subdesarrollada o naciones en desarrollo. El creador de la expresión fue el economista francés Alfred Sauby, utilizada por primera vez en 1952. El término fue creado a partir de la observación que el economista hizo sobre los países del mundo, encontrando que había una enorme disparidad política, económica y social entre las naciones, dejando a muchos marginados en el escenario mundial. Característica de los países subdesarrollados o tercermundistas. La economía subdesarrollada se caracterizaba por la prevalencia de bajos ingresos, escasa base de recursos y la prevalencia de la pobreza de masa. En los países subdesarrollados es el resultado de un bajo nivel de desarrollo. Ahora vamos a hablar sobre los problemas del subdesarrollo. Uno de los principales problemas es la migración, ya que esto no puede ser negativa o positiva. Sería positiva para el país de donde se está migrando, ya que las personas que migran envían dinero, envían postales a las personas que se quedan en el país. Esto favorece un poco a la economía del país, pero por el lado negativo causa de que el país al que se va a migrar, en este caso sería a los países del primer mundo, podría causar prostitución, hacinamiento, narcotráfico o inseguridad ciudadana. Esto sería un problema hacia los países del primer mundo. Por otro lugar, sería un problema también las guerrillas civiles y movimientos guerrilleros.
ya que en los países del tercer mundo o los países subdesarrollados existe mucha corrupción y el pueblo no está de acuerdo con eso, creando consigo lo que son provocando las guerras civiles o movimientos guerrilleros, donde la gente que no es rica o la gente del pueblo empieza a agruparse en grupos contra los ricos o contra el gobierno, ya que no están de acuerdo de su forma de. Otro problema del subdesarrollo sería la sobreexplotación de los recursos, ya que esto sería una necesidad que tienen los países o naciones subdesarrolladas de explotar sus recursos de manera masiva, porque su economía depende de ello. Un caso claro sería como el de Camboya y Madagascar, que las deforestaciones o la tala de árboles han causado de que estos territorios o estos países se quedaran parcialmente sin sus cuerpos boscosos. Otro problema del subdesarrollo sería la hambruna, ya que esto se da por la corrupción o porque los recursos alimenticios del gobierno no se están llevando donde deberían llevarse. Un caso claro o un ejemplo primordial sería África, o aquí en Colombia sería La Guajira. Como tú ves, tantos niños guajiros se están muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque el gobierno guajiro o el gobierno en sí no ha podido llevar alimentos allá, ya que la corrupción es demasiada. Por lo tanto, Colombia es un país subdesarrollado y sus recursos no se manejan de una manera adecuada. Queremos concluir nuestra exposición con la siguiente frase: la pobreza es la peor forma de violencia. Mahatma Gandhi, uno de los líderes del Partido del Congreso de Viena que defendía la independencia de India como un único estado, durante la Segunda Guerra Mundial encabezó una campaña de desobedecimiento civil. La frase nos quiere decir que Gandhi pensaba que la pobreza era una forma de opresión por parte de los poderosos, porque aunque no estaba disfrazada de posibilidades para elegir el propio destino, y teóricamente parecía sencillo salir de ella, pero no nos da opciones para tomar decisiones e ir mejorando la propia calidad de vida, decía Gandhi. Muchas gracias por su atención.